hermano, hoy estamos terminando esta serie sobre la familia, bueno, esta miniserie, donde hemos hablado del divorcio, hemos hablado del matrimonio, hemos hablado de la crianza, hemos hablado mucho de la relación matrimonial, de la relación entre los padres y los hijos. Y yo quisiera terminar con un mensaje que nos parece con el equipo pastoral vital, y es acerca de el perdón en la familia. El mensaje de hoy se llama ¿cómo erradicar el rencor en la familia? Para los que toman nota, el mensaje se llama ¿cómo erradicar el rencor en la familia? Una vez un general le dijo a Juan Wesley: yo jamás perdono, le dijo. Y Juan Wesley muy sabiamente le respondió: pues espero que usted jamás peque. Porque Jesús nos dijo: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará las tuyas. El perdón es una característica del cristiano. El perdón es algo que tiene que cubrir la vida, que tiene que notarse en el carácter del cristiano. La nobleza para poder perdonar las faltas es parte del carácter de los hijos de Dios. Si existe algo, hermano, que puede dañar el corazón de un creyente, que puede dañar el corazón de una persona, de un hijo de Dios, es el rencor. El rencor, yo digo que es como un cáncer. El rencor es como un cáncer que llega y penetra en algún lugar, en alguna área de tu vida, y empieza a expandirse y a dañar todo tu ser. El rencor tiene la capacidad, hermano, de destruir tu vida emocional, de volverte una persona emocionalmente insensible, de darte un corazón duro, un corazón que no tiene afecto por los demás, un corazón resentido, un corazón muy cauteloso que no se da a los demás. El rencor tiene la capacidad de inhabilitarte en muchas cosas. El rencor te daña espiritualmente porque te produce un corazón duro, seca tu relación con el Señor, seca tu relación con Dios. El rencor tiene la capacidad de afectarte inclusive físicamente. Muchos médicos han llegado a la conclusión que algunas enfermedades que viven las personas, las viven porque tienen un rencor muy profundo hacia alguien. Es lo que se llama enfermedades psicosomáticas, que no tienen un índole físico, sino que en las emociones es donde está aquello que está produciendo esa afección física en la gente. Así que el perdón es un veneno, el rencor es un veneno mortal, que si no lo erradicamos, si no le hacemos una quimioterapia a tiempo, puede terminar destrozando tu vida y puede terminar destrozando una familia. Hoy vamos a hablar de una familia en la Escritura que vivió este caso, el rencor, y de cómo Dios los llevó a un proceso de poder perdonar y erradicar el rencor de su vida. Esta familia es la familia de Isaac y Rebeca, que tuvieron dos hijos, ¿verdad? Esaú y Jacob, que yo los traje hoy para que compartieran con nosotros. Aquí les presento a Esaú y les presento a Jacob. Ellos vienen a compartir su testimonio. Ellos me dijeron: pastor, queremos dar un testimonio en el culto. Yo les dije: claro, vengan, bien pueda, en la iglesia ustedes pueden compartir lo que ustedes vivieron. Así que hoy los tenemos para que compartan su experiencia. Usted los ve ahí serios, pero es que están como entrando en confianza. Usted tiene que entender eso. Hoy vamos a hablar de esta familia que se encuentra en Génesis. Particularmente le dije que buscara el capítulo 27. Y yo he dividido esta historia, que es larga. Le voy a pedir por favor que tenga su Biblia abierta y me siga en los pasajes del Génesis que vamos a leer. Por favor, tenga su Biblia. Si no tiene una Biblia, acérquese a alguien que tenga una Biblia y lea con esa persona la historia. Vamos a hablar, en la primera escena la he titulado La gracia de Dios sobre una familia pecadora. La gracia de Dios sobre una familia pecadora. Miren el capítulo 27, versículo del 1 al 4, dice: aconteció que cuando Isaac, el papá, patriarca, envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme alguna caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que yo muera. Aquí tenemos a Isaac, el papá, ya más bien anciano, ya estaba cucho, ya estaba bien viejito, ya tenía orden de captura por el cementerio, ya él sabía que iba a morir. Estaba tan viejito que dice la palabra de Dios que
de la vejez ya no podía ver, sus ojos habían perdido la vista y él entendía que estaba a punto de morir. Y lo que él quiere hacer antes de morir es poder organizar las cosas, como todo buen judío, poder organizar la herencia. Por eso llama a Esaú su hijo mayor, para poder repartir la herencia. Pero lo interesante es que antes de morir a este hombre, a Isaac, le da un antojo. Le da un antojo por un guisado que hace Esaú. Esaú era un hombre de caza, cazaba animales y hacía un guisado espectacular. Así que Isaac antes de morir tiene un antojo. Oye, qué rico uno poder cumplir un buen antojo antes de su muerte, ¿verdad? Yo le pido al Señor que antes de morir yo pueda comerme una buena hamburguesa bien rica. El Señor me permita disfrutarla. Así este anciano antes de morir le dice a su hijo mayor: hijo, hazme un guisado y tráemelo para que yo coma y te bendiga. Ojo, y te bendiga antes de que muera. La bendición, mejor dicho, empecemos. Para el hijo mayor, esos momentos cuando su padre iba a morir era de suma importancia, porque iba a recibir la herencia. Recuerden que el hijo mayor recibía una doble porción de la herencia, recibía la mayor parte de la herencia. Pero no solo eso, el hijo mayor recibía la bendición de su padre, la bendición del primogénito. Y en este caso no estamos hablando de cualquier bendición, estamos hablando de la bendición que Dios le dio a Abraham, que sería padre de multitudes, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que esa promesa que venía sobre Abraham, que descendió luego sobre su hijo Isaac, ahora Isaac la iba a colocar sobre su hijo, ¿quién? Esaú. Así que Isaac está organizando todas las cosas antes de su muerte, pero la mamá de Esaú, como todas las madres, está en la cocina, allí cocinando, está organizando los platos, lavando la loza. Pero como todas las madres que así estén haciendo cualquier cosa, siempre están escuchando la voz de su hijo, ¿verdad, mamás? Siempre están pendientes de dónde está su hijo. Escuchó que su padre estaba hablando con su hijo y ella paró mucho cuidado a la conversación. Y miren lo que pasa, versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo, la mamá. Y cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traerle a su padre. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo menor, diciendo: he aquí yo he oído que tu padre hablaba con Esaú, tu hermano, diciéndole: tráeme caza y hazme un guisado para que yo coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, le dice Rebeca, obedece a mi voz en lo que yo te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú, y tan tremenda, y tú se las llevarás a tu padre y él comerá, para que él te bendiga a ti antes que él muera. Uy, qué tenaz esto, ¿cierto? Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velludo, pero yo soy lampiño, es decir, yo no tengo pelo. Quizás me palpará mi padre, me tocará y me dirá, me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición en vez de bendición, madre. Y su madre le respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y tráemelos. Entonces él se fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los vestidos más preciosos que él tenía en casa, y lo vistió, y vistió a Jacob su hijo menor con ellos, y cubrió sus manos, como él era lampiño, dice, cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con pieles de cabrito, y entregó el guisado y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Tremendo, ¿no? Tenaz esta mamá, como por beneficiar a uno de sus hijos arma todo este plan. Vaya, tráigame 2 becerros, le hacemos un guisado. Mamá, pero que yo soy lampiño. Usted está velludo, pero pues haga de cuenta que lampiño. Era lampiño, pero mi hermano Esaú es velludo, parece un osito, es velludo. Mi papá me va a tocar y se va a dar cuenta. ¿Y qué hace ella? Lo cubre con las mismas pieles de los animales y le pone la ropa de Esaú para que él se presente ante su padre y le robe la bendición a Esaú, que era el hermano mayor. ¡Uy, qué cosa tan impresionante! Por eso el mensaje se llama, la primera escena se llama la gracia de Dios sobre una familia pecadora. Hermano, aquí empezamos a ver uno de los grandes problemas que fracturan y dañan profundamente las familias, y también las familias creyentes. ¿Cuál cree usted que es ese problema? Aquí hay un problema de fondo. Aquí hay un problema llamado preferencias. La madre tenía una preferencia ¿por quién?
Por el menor, por Jacob. Y el padre tenía preferencia ¿por quién? Por Esaú. Cuando uno estudia la historia, uno se da cuenta que el papá tenía preferencia por Esaú porque era un hombre de casa, y la mamá tenía preferencia por Jacob porque era un hombre de la casa. Miren, Génesis 25 del 27 al 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, con Z, hombre de campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas, o sea, en la casa. Y amó Isaac a Esaú porque comía de la casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Mire, al parecer, claro, el padre amaba a Esaú, pues porque era el primogénito, lo amaba más, pero también porque era un hombre como valiente, era un hombre como esforzado, como que salía y traía la casa. Pero Jacob era un hombre de la casa, con Esre. Entonces, al mantener más en la casa, pues yo lo que pienso es que tenía más conversación con su mamá, pasaba más tiempo, así que eso como que atrajo más el corazón de su madre. Su madre amaba más al menor y su padre amaba más al mayor. Aquí tenemos un gran problema que se da en los hogares y se llama las preferencias. Y fue la preferencia la que empezó a generar todo este conflicto. Hermano, cuando un padre tiene preferencia por alguno de sus hijos, lastima profundamente al otro. Bueno, yo diría lastima profundamente a ambos, a uno por las preferencias y a otro por el menosprecio que le genera. Las preferencias en la familia son un asunto muy serio que daña el corazón, profundamente el corazón del hijo que es menospreciado. Miren, en toda familia que tiene varios hijos, lo digo porque en mi casa éramos dos, mi hermana y yo, siempre los hijos son diferentes, ¿sí o no? Los hijos no son iguales. Así que por lo general, a veces hay uno que es muy inteligente porque es muy dado al estudio. No hay que decirle que estudie, él llega, hace las tareas, él es dedicadísimo. Pero hay otro que toca como, bueno, ¿qué hubo? Suelte pues el juego y váyase a estudiar. En toda familia a veces hay hijos que son más obedientes a sus padres que otros. En toda familia a veces hay un hijo que a veces es más tierno y más comprensivos con sus padres que otros. Y eso, si los papás no lo saben manejar, puede tender a inclinar nuestro corazón por aquel hijo que a nuestro parecer es moralmente mejor que el otro. Y saben, eso hace un daño tan terrible porque los padres empiezan a generar comparaciones y le dicen, por ejemplo, mira a Jacob, mira a Esaú, míralo, mira sus notas, mira cómo estudia. A él no hay que estarle diciendo que se levante para ir a estudiar, a él no hay que estarle diciendo que vaya a la iglesia porque él lo hace, así que tú tienes que aprender de él. Y esas comparaciones, hermanos, terminan dañando tan profundamente los hijos que miren todo el caos que se forma en esta familia. Es un pecado terrible por causa de las preferencias. Todo padre necesita entender que ambos son sus hijos, aunque uno parezca mejor que el otro. Y todo padre necesita entender que ambos hijos son pecadores, aunque en uno se manifieste más agresivamente el pecado que en otro. Y los padres tienen que tener sabiduría para trabajar en el corazón de sus hijos, en su diferencia, buscando lo más importante, lo que un padre siempre tiene que buscar, lo que tiene que cargar el corazón de un padre, que sus hijos conozcan a Jesús como su Señor y su Salvador. Y mire, hermano, cuando nosotros tenemos preferencias y no manejamos esas diferencias, a ambos les vamos a causar un daño terrible, porque no vamos a saber manejar los problemas que ellos tienen. Cuando nosotros, hermanos, en medio de esas preferencias afirmamos más a uno que al otro, pues a este le estamos creando un serio problema en su corazón. Es una persona que va a crecer insegura, es una persona que va a crecer siempre buscando cómo se gana el favor de los demás, pero este va a crecer como una persona muy sobradita, va a crecer como una persona que cree que todo lo puede. A este se le va a reforzar un sentido de justicia propia y a este se le va a reforzar un sentido de que no sirve para nada. Así que si nosotros hacemos eso, vamos a crear un profundo problema en ambos. En este se va a creer tan bueno, tan moralmente bueno, que cuando crezca él va a sentir que no necesita a Jesús, porque es muy bueno, porque ha sido buen estudiante, porque sus padres siempre le resaltaron lo bueno que él era. Así que va a tener un sentido de justicia propia que le va a impedir acercarse a Jesús. Y este va a tener una percepción tan equivocada de Dios, de la imagen de la misericordia y la gracia de Dios, porque sus padres siempre lo criticaron, siempre lo menospreciaron. Y los padres son aquellos encargados de formar en el inconsciente y en el consciente de sus hijos
esa imagen de Dios. Así que él va a crecer con una idea distorsionada de la gracia de Dios. Esos sentimientos a ambos les van a impedir acercarse a Jesús. Uno porque se cree que es muy digno y no lo necesita, y el otro porque cree que Jesús nunca lo va a recibir porque es muy indigno, porque sus padres lo trataron de esa manera. Así que les estamos haciendo un profundo daño al corazón de nuestros hijos cuando no sabemos manejar esas diferencias que hay en sus vidas. Mis hermanos, ambos necesitan a Cristo. Además, las preferencias en los hijos siempre los pondrán o producirán en ellos una gran enemistad. Miren, gracias a estas preferencias, Jacob y Esaú lucharon la mayor parte de su vida entre ellos. Compitieron entre ellos la mayor parte de su vida. Lo mismo puede ver usted cuando crece Jacob, cuando crece y tiene sus hijos, con José y sus hermanos, ¿sí o no? Grandes conflictos por la preferencia, porque ¿quién prefería a su padre? A José más que a los otros. Eso pone a los hijos en una rivalidad constante durante toda su vida, en una enemistad. Ahora, volviendo a la historia, debemos entender algo. Jacob siempre supo lo que significaba la bendición del primogénito, y Jacob siempre quiso tenerla sobre su vida. ¿Ustedes recuerdan cómo fue el nacimiento de ellos? Cuéntanos un poquito cómo fue el nacimiento de ustedes. Vamos a la palabra, vamos a mirar cómo fue el nacimiento de ellos. Versículo 21. Mire cómo Jacob desde el vientre luchó por esa bendición. Versículo 21. Y oró Isaac, el papá, a Jehová porque su mujer Rebeca era estéril, y Jehová lo aceptó, y Rebeca concibió. Y los hijos, porque concibió 2, luchaban dentro de ella, y ella dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Uy, tremendo esto. Un pueblo será más fuerte que el otro, y ojo a esto, subraye esto: y el mayor servirá al menor. Lo dijo Dios antes de que nacieran. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero, era rubio y era todo velludo, como una pelliza, como un peluche, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano, o sea, salió Jacob, trabada su mano en el calcañar, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. Tremenda historia. Cuando Rebeca iba a dar a luz, pues oraron al Señor porque ella no podía quedar en embarazo porque era estéril. Y cuando ella queda en embarazo, era tan impresionante. Yo no sé cuántas mamás han sentido como sus hijos se mueven, ¿verdad? Yo creo que toda mamá siente eso. Cuando íbamos a tener a Abby, yo le ponía la mano a mi esposa y yo sentía los movimientos. Bueno, hay hijos que se mueven muy fuerte, ¿verdad? Pero ella sus hijos no se estaban moviendo fuerte, sus hijos estaban peleando. Porque ella era tan impresionante que ella tuvo que ir a buscar al Señor. Ella dijo: si esto es así, porque es como que se daban duro allá, como que se daban duro allá dentro en el estómago, y se daban duro. Ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Voy a buscar al Señor. Y cuando fue a consultar al Señor, el Señor le dice: 2 naciones hay dentro de ti que se disputan entre ellas. Claro, Esaú, del cual vienen los edomitas, y Jacob, del cual vienen los israelitas, que tuvieron riña toda su vida entre sí. Desde el vientre de la madre empezó ese conflicto. Y mire todo lo que duró. ¿Dónde empezó y hasta dónde llegó ese conflicto? Y Dios le dice: el mayor servirá al menor. Y cuando nacen, dice que cuando nace uno era velludo así como este y el otro era lampiño, pero nace primero Esaú. ¿Y cómo nace Jacob? Pegado del calcañar, o sea, del talón. Como quien dice: venga, mijo. Luchó todo el tiempo por salir de primero. Yo creo que la pelea era por quién se acomodaba primero en el útero de la mamá, y ellos estaban luchando y logró Esaú, pero Jacob le cogió el talón y desde bebé. Tremendo ese muchacho, ¿no? Y por eso le pusieron a su nombre Jacob, que significa suplantador, que significa engañador. Jacob no pudo tener la primogenitura cuando nació, pero Jacob siempre buscaría cualquier circunstancia para obtenerla. Miren por favor el versículo 29, donde sí logra quitársela. Él está buscando el papayazo para quitarle la primogenitura a su hermano. Oiga, tremenda familia, ¿no? Tremenda familia. Qué bendición. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje,
Y volviendo Esaú del campo muy cansado, venía Esaú de cazar. Recuerde que Jacob mantenía más en la casa, estaba haciendo una comidita. Viene Esaú de cazar muy cansado. Y dijo Esaú a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado su nombre Edom. Bien, ven de donde vienen los edomitas. Y Jacob respondió: pues ¿quieres del guiso? Véndeme en este día tu primogenitura. Qué ventajoso, ¿sí o no? Entonces Esaú le dijo: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve mi primogenitura? Y le dijo a Jacob: júramelo en este día. Y Esaú se lo juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y un guisado de lentejas, y él comió y se levantó y se fue. Ojo a esto: y así menospreció Esaú su primogenitura. Esaú vendió su bendición por un plato de lentejas. Este fue el momento en que Jacob le toma legalmente la primogenitura a su hermano Esaú, porque lo hizo jurar delante de Dios que se la estaba entregando. ¿Y por qué vendió Esaú su primogenitura? Por un plato de lentejas. Y es que así es el pecado. Por eso la palabra de Dios dice: no sean ustedes como Esaú, que vende las bendiciones de Dios por un plato de lentejas, por satisfacer sus necesidades momentáneas, por satisfacer sus necesidades inmediatas. Vendió una herencia eterna que Dios tenía preparada para él. Mire, hermano, Esaú tenía en poco las promesas de Dios, pero Jacob sí entendía. Jacob sí sabía cuáles eran las promesas dadas a Abraham. Esaú tenía poco entendimiento. Recuerda, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Esaú no comprendía. Esaú era una persona que no le importaban las cosas de Dios. Esaú era alguien que hacía más alarde de sí mismo, de su liderazgo. Por allá lo vemos haciendo alarde con unas mujeres y trayendo mujeres que ni siquiera eran, que Dios no les había permitido tomar. Esaú no entendía. Esaú menospreció su primogenitura. Entonces aquí, hermano, tenemos dos personajes bien interesantes. Yo le hago una pregunta: según su criterio, ¿cuál de los dos era merecedor de las promesas de Dios? ¿Esaú o Jacob? ¿Cuál de los dos merecía las promesas? ¿Cuál de los dos merecía la herencia eterna, la promesa eterna que Dios había entregado? A ver, ¿cuál de los dos? ¿Jacob? ¿Esaú? Uno podría decir Esaú, porque era el primogénito, pero Esaú menospreció su primogenitura y tenía en poco las cosas de Dios. Así que uno puede decir entonces Jacob, porque luchó siempre por eso, pero Jacob era un tramposo y un engañador. Así que si fuera por méritos, ninguno de los dos era digno de recibir la promesa. Aquí tenemos un conflicto entre dos pecadores: el uno mujeriego y que tenía en poco las cosas de Dios, y el otro era un hombre, era un hombre que engañaba, era un engañador, era un usurpador. Ninguno de los dos podría por mérito recibir las promesas de Dios. Hay un texto que nos da luz sobre esto. Por favor, no lo busque, aquí lo van a poner. Romanos capítulo 9, versículo del 10 al 14. Mira cómo el apóstol Pablo habla de por qué Dios terminó dándole sus promesas a Jacob en lugar de Esaú. Porque fue Jacob el receptor de las promesas de Dios. Y Pablo dice lo siguiente, dice: y no solo esto, sino también que cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, versículo 11, pues no habían aún nacido ninguno de los dos, no habían hecho ni lo bueno ni lo malo, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, por la soberanía de Dios. Versículo siguiente: se le dijo desde el vientre: el mayor servirá ¿a qué? Al menor. Versículo siguiente: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Uy, este texto es complicado. Versículo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. El apóstol Pablo está haciendo un análisis de la elección de Dios sobre el pueblo de Israel. Y Pablo dice: Dios eligió a Israel no porque fuera el pueblo más bueno, no porque fuera el pueblo más grande, más sabio, sino por el contrario, de lo vil y lo menospreciado el Señor escoge. Es un asunto de gracia. Y está poniendo el ejemplo de Jacob
de Jacob y de Esaú. Y dice el apóstol Pablo, ellos no habían nacido, no habían hecho ni lo bueno ni lo malo, pero desde el vientre Dios eligió a uno, a Jacob, amén, a Esaú aborrecí. Y Dios desde el vientre determinó, por lo tanto, el mayor servirá al menor. Dice Pablo, ¿es injusto Dios? No, Dios es soberano. A uno eligió darle su gracia y al otro no se la dio. Oiga, hermano, este tema es tan complejo que en este tema, aquí va Esaú y aquí va Jacob, que en este tema es tan complejo que aquí podríamos durar un año estudiando lo que es la soberanía de Dios en el propósito de la lección. Pablo lo desarrolla muy bien en Romanos capítulo 9. ¿Es injusto Dios? En ninguna manera. Dios es sabio, perfectamente sabio. Los que no entendemos cómo hace Dios las cosas somos nosotros, no entendemos. No nos da el razonamiento, no nos da la capacidad de entender por qué Dios hace esos procesos. Pero en este caso Dios eligió por gracia, no por obras, porque no habían hecho ni lo bueno ni lo malo. No por obras, sino por la voluntad soberana de Dios. Dios extendió su gracia sobre Jacob. Dios puso su gracia y su amor sobre Jacob. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Por gracia, porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que quiere tener ¿qué? Misericordia. Jacob fue lo que fue, no porque se lo mereciera, porque él no merecía nada. Fue lo que fue por la gracia infinita de Dios. Así como todos los personajes de la Biblia, ¿verdad? Uno ve la familia, los personajes de la Biblia, uno dice, wow, tremendo, ese David. Sí, tremendo, pero también fue tremendo cuando pecó. Se acostó con Betsabé, quería meterle el hijo a Urías, después como no pudo lo mandó a matar. Vemos a un David que pecó terriblemente. Uy, Abraham, el padre de la fe, tremendo, sí, tremendo. Pero también fue tremendo con su esposa, porque por allá la negó varias veces y casi que se la entregó a otros hombres. Además tuvo un hijo con la empleada y cuando se vio en problemas los iba a despachar y los mandó a que se murieran al desierto. También fue tremendo. Tremendo el patriarca Isaac, su familia, tremendo, sí, pero también fueron tremendos todos. O sea, es que, mis hermanos, toda la gente que Dios usa a la luz de la historia ha sido gente con conflictos, luchas y con pecado. Mire, si algo a mí me agrada de la Biblia es que nunca oculta los errores de sus líderes. Dios pudo haber editado la Biblia, haber omitido todo el pecado de David. Dios pudo haber editado la Biblia, Dios pudo omitir todo el pecado de Abraham, todo el pecado de esta familia y mostrar, pero ¿saben qué? Nos hubiera hecho un daño terrible, porque nosotros diríamos, bajo esas condiciones nunca Dios podrá usarnos a nosotros. Pero cuando vemos, hermano, que las familias que Dios usó eran gente imperfecta, gente que luchaba con el pecado, gente que sufría, gente que se enojaba, gente que tenía problemas, gente imperfecta, que necesitan constantemente la gracia de Dios interviniendo en sus vidas. Cuando vemos eso, hay una luz de esperanza para nosotros, porque si Dios los usó a ellos, nos puede usar a nosotros. Muchos de aquí el diablo ha venido con culpa, con acusación a sus vidas, diciéndole, Dios que te va a usar a ti. Pero si tú mira esa familia que tienes, mira esos hijos que tienes, Dios que te va a usar a ti, mira esos conflictos que tienes, mira esas luchas que tienes. Y Satanás ha venido a martillar y a clavar culpa en tu vida y te tiene taladrado y te tiene lejos de la gracia y te tiene esclavizado a una culpabilidad. Pero si tú entiendes que vino un Salvador y murió por ti en una cruz, que vino para librarte de tu pecado y que Dios te va a usar porque Él te ama a pesar de quién eres, tú vas a tener una libertad tan profunda para servir al Señor y tú vas a entender tanto la gracia, que cuando tú logras comprender la gracia de Dios, la gracia ejerce un poder santificador en tu vida. Yo he logrado comprender que lo único que puede santificar nuestras vidas, ya sabemos que es la palabra, aunque bueno, esto sería otro tema, pero es cuando a través de la palabra logramos entender la gracia de Dios y empezamos a vivir bajo esa gracia, bajo ese amor. Cuando tú te enamoras de esa gracia, tienes la suficiente fortaleza del Espíritu Santo para combatir tu propio pecado, porque tú quieres vivir para agradar al Señor que te salvó en una cruz. La gracia de Dios ejerce un poder santificador, pero la culpa, ¿sabes qué va a hacer la culpa?
te va a hundir más en el pecado. La culpa te va a taladrar más en el pecado. La culpa va a hacer que tu vida sea miserable y te va a robar tu comunión con Dios. Pero qué bueno que Dios nos permite ver que la gente que Dios ha usado es gente imperfecta. Es gente imperfecta. Es gente y familias con crisis. A mí esto me da mucha paz porque yo digo, Señor, si tú los has usado a ellos, nos puedes usar a nosotros como familia. Miren, a veces la iglesia tiene una idea muy equivocada de los pastores. Y a veces nosotros nos encargamos de vender esa idea, ¿no? Mostrando como si fuéramos tan infalibles. Pero a mí en lo personal eso no me gusta, porque me parece que eso no ayuda para nada a la iglesia. Yo sé que debemos dar ejemplo y que nuestras familias deben ser un ejemplo para la iglesia, pero ser ejemplo también significa decir, así como ustedes luchan, nosotros también luchamos. Así como ustedes como pareja discuten, nosotros también discutimos. Yo lo he dicho muchas veces, con mi esposa discutimos y discutimos varias veces y a veces discutimos fuerte, pero nos pedimos perdón. Hemos permitido que la gracia de Dios esté en medio de nosotros. A veces la gente tiene una idea equivocada y la gente, ay, yo quisiera ser como esa familia de los pastores, como le ven a uno que solo llega aquí, como todo. Entonces como bien puestico, ¿no? Ojalá se fuera a vivir 8 días a la casa para que viera la realidad. Ojalá. Sí, ojalá uno pudiera transmitir un en vivo de la vida de la familia de uno toda la semana, para que vea que las mismas crisis y luchas, todos luchamos con eso. Mis hermanos, cuando yo veo la Biblia, a mí también me da la autoridad para ser transparente con ustedes y decirle, nosotros también luchamos. No somos hechos de un material diferente. Estamos todos bajo las mismas condiciones. Pero también a todos se nos ha dado el Espíritu Santo. A todos se nos ha dado la palabra y todos hemos sido redimidos. Dice el apóstol Pablo, ya no somos esclavos del pecado. La gracia nos ha librado de la esclavitud del pecado. Así que hermanos, Dios nos da la capacidad de poder en medio de los conflictos y la lucha descansar en la gracia de Dios, pedirnos perdón cuando es necesario y continuar nuestro camino hacia adelante. Necesitamos entender, hermano, que necesitamos un Salvador en nuestros matrimonios, un Salvador en nuestra familia, que venga constantemente en nuestra ayuda, en nuestro apoyo. Ok, en segundo lugar, la segunda escena la he titulado Un resentimiento mortal. Un resentimiento mortal. Y aquí es donde la película se empieza a poner maluca. Versículo 18 del capítulo 27. Entonces este se fue a su padre, recuerden, viene a suplantarlo, viene con lo que su madre le preparó y con todos los vestidos y las cosas que su mamá le puso, viene Jacob. Entonces este llegó donde su padre y le dijo, ¡Padre mío! E Isaac le responde, ¡heme aquí! ¿Quién eres, hijo mío? ¿Se acuerdan que este es Jacob? Y Jacob le dijo a su padre, mire qué mentira, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac le dijo a su hijo, ¿cómo hallaste tan rápido, hijo mío, las cosas? Y le respondió Jacob, porque Jehová tu Dios hizo que las encontrara delante de mí. Interesante, porque Jehová tu Dios, no dice Jehová mi Dios, Jehová tu Dios hizo que las encontrara delante de mí. E Isaac le dijo a Jacob, acércate ahora y te voy a palpar, hijo mío, para ver si eres de verdad mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob y su padre Isaac lo palpó y le dijo, la voz es como la de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú y le bendijo. Qué tremendo esto. Llega Jacob con el guisado que le hizo la mamá y le dice, padre, aquí estoy. Aquí está el guisado para que te lo comas. Y al papá sí le dice, hijo, ¿cómo lo encontraste tan rápido? ¿Cómo fuiste al campo, cazaste? Hijo, ni que fueras flash, ni que fueras flecha, me trajiste eso muy rápido, hijo. Pero ¿sabe qué es lo más tenaz? Primero la mentira, ¿no? Soy Esaú, siendo Jacob. Toda la parafernaria, el show. Y luego cómo espiritualiza su show. Padre, lo encontré rápido porque Dios me bendijo. Porque Dios
permitió que lo... Pero algo interesante es que dice, porque Jehová tu Dios, no dice Jehová mi Dios, Jehová tu Dios. A mí me da a entender esto que Jacob aún no tenía un encuentro con Dios, que lo vino a tener por allá luego, donde peleó cara a cara con el Señor lo transformó. Pero Jehová tu Dios permitió que lo encontrara. ¿Cómo espiritualiza el pecado? Y no somos muchas veces así, espiritualizamos el pecado. A veces yo lo he dicho, espiritualizamos el odio. Y cogemos a una persona que nos ha hecho daño y en lugar de perdonarla, le decimos, la Biblia dice, ay de aquel que se meta con un hijo de Dios, mejor es que se ate una piedra de molino al cuello y se echa al fondo del mar, porque el Señor tomará venganza, así dijo el Señor. Y espiritualizamos el pecado, el rencor. Somos como Jacob. Usted me dice, ay Jacob, qué terrible pecado. Somos como Jacob todo el tiempo. Todo el tiempo somos como Jacob. Finalmente Jacob termina engañando a su padre y le roba la promesa a su hermano. Versículo 26. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de los vestidos que eran de Esaú, y lo bendijo, diciendo, miren la bendición que le da, mira el olor de mi hijo, orando al Señor, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Tremenda bendición le da su padre engañado a su hijo menor Jacob. Y a partir de ese momento Esaú desaparece de la historia de las bendiciones del pueblo de Israel, de la línea genealógica. Lo que pasó ahí fue tan profundo. Mire, para los judíos esa bendición del primogénito era como un asunto, podría decirlo yo, llamarlo así de esta manera, era como un asunto profético impresionante. Era una bendición que estaba allí dándose sobre ese hijo. Y desde ese momento, hermano, Jacob pasó a recibir todas las bendiciones dadas a Abraham. ¿Recuerda? Dios le dijo a Abraham también, malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las bendiciones de Abraham en ese momento recaen a la vida de Jacob. Miren, cuando usted lee, por ejemplo, Mateo 1:2, que aquí no lo van a poner, Mateo 1:2 dice así. Aquí vemos que Esaú ya no aparece por ningún lado. Hablando de la genealogía de Jesucristo, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, mire cómo inicia Mateo haciendo un recorrido genealógico. Mateo dice, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró ¿a quién? A Jacob. Venga, ahí no debiera ir Esaú, que era el mayor. ¿Qué pasó con Esaú? Desapareció. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas, para que entendamos que el pecado es un asunto catastrófico y muy serio. Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Punto. Esaú no más. Desapareció de la línea histórica de los judíos, de donde viene la línea mesiánica. Tremendo, ¿no? Oye, hermano, ¿todo eso por qué? Por un plato de lentejas. ¿Sabe qué es lo más triste? Que cuando termina Isaac de bendecir a Jacob y se va, ¿quién llega? ¿Quién llega? ¿Llega quién? Esaú. ¿Y llega con qué? Con el guisado de lentejas. Mire lo que pasa, versículo 30. Versículo 30. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, Esaú su hermano volvió de la casa e hizo también el guisado y lo trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa que tu hijo te ha hecho para que me bendigas. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció grandemente Isaac y dijo, ¿quién es el que vino antes que ti? Y me trajo casa y me dio, yo comí antes que tú vinieras. Yo lo bendije y él será bendito. Cuando Esaú oyó estas palabras, clamó con muy, ojo a esto, ojo a esta expresión tan tenaz.
clamó con muy grande exclamación y dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Y el padre le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú le respondió: bien llaman su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado, padre, algo de bendición para mí? Isaac le respondió y le dijo a Esaú: he aquí yo he puesto por señor tuyo a tu hermano y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino lo he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió: padre, no tienen más que una sola bendición. Bendíceme a mí también, padre mío. ¿Y cómo termina este versículo? Y alzó Esaú su voz, ¿y qué? Y lloró. Lloró con muy grande amargura. Esaú estaba profundamente herido porque su hermano había tomado su bendición, lo había suplantado con engaño. Esaú estaba profundamente herido por el daño que su hermano en complot con su madre le había causado. Desde ese momento la amargura, esa amargura que notamos en esos versículos, clamó con muy grande exclamación y lloró amargamente. Esa amargura con la que lloró se clavó en el corazón. Ese rencor empezó a encontrar un nido, porque antes del rencor viene la amargura, el dolor que no es sanado, y cuando no lo sanas, entonces viene detrás el rencor a terminar de hacer hueco donde la amargura penetró. Y entonces empezó a anidar un rencor y un dolor profundo en su corazón. Su padre luego le bendice con la siguiente bendición. Entonces Isaac, su padre, versículo 39, habló y le dijo, miren la bendición que le da: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Ojo a esto: y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, descargarás su yugo de tu servicio. ¿Sabe cuál es la bendición que el padre le da a Esaú? Le dice: en primer lugar, siempre servirás a tu hermano, pero un día quitarás, cuando te fortalezcas, quitarás su yugo de tu servicio. Y eso pasó con estos 2 pueblos, entre los pueblos que le dije en un principio. Pero también le dice el Señor: de tu espada vivirás. Es decir, tu pueblo vivirá constantemente en guerra y sobrevivirá gracias a la espada, que serán fuertes. Y eso fue lo que pasó con los moabitas todo el tiempo, con los edonitas, se me olvidó, sí, todo el tiempo. Fue un pueblo que vivió constantemente en guerra hasta que desapareció por la misma voz de Dios, porque Dios un día dijo: ese pueblo desaparecerá por completo, y con los años ese pueblo se extinguió, desapareció. Pero siempre fue un pueblo que vivió en guerra. A partir de esa bendición, Esaú sale profundamente herido de la casa de su padre. Yo me imagino que él sale con su guisado de lentejas de nuevo. Y el versículo 41 nos dice, tremendo versículo: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto por mi padre y yo mataré a mi hermano. Se enojó y se llenó de rencor y se llenó de ira. Angelita nos asustó, pero ayer una hermana casi le daba un paro cardíaco cuando yo hice eso. Hoy casi que no lo hago por eso. Es que en este momento es para que vuelvan aquí a la cena. Mire, ese versículo es tan tenaz que dice: Esaú aborreció a su hermano, y dice: llegarán los días de luto, es decir, cuando mi padre muera, y cuando mi padre muera, yo mataré a mi hermano. Se propuso en su corazón matarlo. Hasta allá puede llegar el rencor cuando se anida en el corazón de una familia. Un hermano puede acabar con la vida de otro, una madre puede acabar con la vida de alguien. O sea, el rencor, cuando no se saca, tiene unas dimensiones tan profundas, tan impresionantes, que puede llegar a generar tanto daño y tanto rencor que los mismos hermanos o la misma familia anhele matarse entre sí. Y la historia de ahí para allá continúa de una manera mucho más triste. Versículo 42: y fueron dichas a Rebeca estas palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí que Esaú tu hermano se consuela con la idea de matarte.
Y mire el consejo que le da. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y él olvide lo que tú le has hecho. Yo entonces enviaré de nuevo por ti y te traeré. ¿Por qué seré privada de mis 2 hijos en un solo día? Qué triste la historia de esta familia a partir de ese momento. Un hijo que tiene que huir de la casa porque su hermano lo quiere matar. Un hijo que queda resentido con su hermano y con su mamá por lo que le habían hecho. Y un padre que está a punto de morir y que cuando muera no va a estar uno de sus 2 hijos en el funeral. Todo por causa de las preferencias. ¿Hasta dónde ha llegado todo, no? ¿Hasta dónde ha llegado todo? Mire todo lo que se ha desarrollado en esta trama por causa del pecado. Mis hermanos, pero algo que me impacta cuando yo leo este segmento es ver la manera tan liviana, aunque Rebeca se asustó, pero la manera tan liviana como Rebeca trata el asunto. Como ella cree que se puede solucionar. Ella le dice, hijo, váyase para la casa de Labán, mi familiar, y esté allí hasta que a su hermano se le olvide lo que usted hizo. Es decir, como quien dice, tranquilo mi hijo, que el tiempo se encarga de olvidar. El tiempo borra todas las heridas. Y cuando ya a su hermano se le olvide todo lo que usted le hizo, yo lo voy a llamar para que usted vuelva aquí a la casa. O sea, una manera liviana de enfrentar el rencor, de enfrentar los problemas. Y yo creo que es la manera como muchas veces nosotros enfrentamos los conflictos familiares, los conflictos de la iglesia, los conflictos de las personas. ¿Qué hacemos? Huimos lejos, nos vamos lejos, pensando que el tiempo solucionará. Nos apartamos de la familias se dividen, se apartan, pensando que de pronto algún día se van a sanar las cosas. Nos vamos de la iglesia para otra, evitando los conflictos, porque el tiempo sanará. Pero yo te voy a decir algo: a donde tú huyas, huirás con tu rencor. Donde tú llegues, llegarás con tu rencor, con tu herida, y terminarás haciendo daño. Hay mujeres que salen lastimadas de una relación y se meten a otra pensando que eso hará olvidar. Pero donde tú vayas, dañarás a la gente con tu herida. Tú nunca podrás huir de tu rencor, porque Él está lo más cerca que pueda estar de ti. Está en tu corazón anidado. No hay lugar donde puedas huir. No hay lugar donde puedas estar. Siempre el rencor estará ahí en tu corazón haciendo un hueco. El tiempo no soluciona las cosas. El tiempo muchas veces lo que hace es profundizar las heridas. Hermano, miren, las heridas son dolorosas, ¿sí o no? ¿A cuántos de aquí los han herido? Eso es muy duro. Pero las heridas de un familiar son mortales. Hay una gran diferencia. Porque tú de tus familiares, más cuando es tu círculo más cercano, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tú siempre esperas lo mejor de ellos, porque hemos aprendido que familia es familia, ¿verdad? Y la familia se cuida. Así que cuando un familiar te hace algo así tan dañino, tu corazón termina profundamente herido. Y esas son las heridas más complejas muchas veces de sanar y de restaurar, que requieren muchísima atención. Hermano, y lo más tenaz es que cuando eso pasa en las familias, yo lo digo porque yo lo he tenido que vivir en mi familia, no en mi familia más cercana, sino en mi familia más amplia, entre tíos y bueno, todo. He visto cómo la familia se ha dividido, porque cuando hay rencores y cosas, se empiezan a formar bandos. Entonces una toma un bando y otra otro, y lo que hace es que la familia completa empieza a dividirse, porque se empiezan a aliar, ¿no? Lo mismo que cuando alguien está sentido en la iglesia, que empieza a buscar aliados. Ay, no, es que si usted viera, ¿y cómo así? ¿Pero cómo? Entonces empieza a buscar aliados, se empiezan a formar los bandos, y eso, si no se sana, termina generando un conflicto que puede generar una catástrofe interna en una familia o en una iglesia. Por eso el tiempo no sana, hay que atender las cosas, hay que sanar, hay que buscar sanar el dolor que está generando un gran daño. Necesitamos, hermanos, ser conscientes del daño que el dolor y el daño que el rencor nos causa y liberarnos de él. Por eso llego a la última escena, la cual he titulado La gloria del perdón. La gloria del perdón. Vamos a ver la reconciliación. ¿Cómo Dios obró para que esta familia se reconciliara? Pero esto lo vamos a ver dentro de 8 días. No, vamos a verlo una vez. Mire, un día Jacob entiende de parte del Señor que tiene que regresar donde su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo. Miren, Génesis 31:3. ¿Lo puedes poner allí, Sarita? Génesis 31:3. Mire lo que dice.
¿Cómo es de tenaz el Señor? Tú te puedes olvidar de tu herida, tú te puedes olvidar de tu rencor, pero el Señor nunca se va a olvidar de él. Un día, después de muchos años que estuvo Jacob donde Labán, escuche esto, que Jacob prosperó, tuvo hijos en la casa de Labán, tuvo mucho dinero, muchas cabras, a causa de la trampa, porque él seguía siendo un tramposo. Ustedes si han leído la historia, se acuerdan que él pintaba las cabritas y cómo él empezó a crecer, ¿verdad? Y con trampa y engaño empezaron sus riquezas a crecer, pero también lo engañaron. Recuerda que por allá también Labán lo engaña, que él se enamora de la hija, ¿cuál fue la menor o la mayor? Se enamora de la menor, y la vio y dijo, Dios mío, mamacita, Señor, dámela, esta es para mí, y se enamora profundamente, y va y hace un trato con Labán lo pone a trabajar 7 años, y cuando termina los 7 años, le da la otra, lo engaña, le da la más feíta. Ay, y luego le dice, sí, ¿tú quieres la más bonita? Trabaje otros 7 años, y Labán empezó a engañarlo. Y Jacob, ya aburrido de todo lo que vivía, de ese mundo de engaños, porque hermano, yo creo que ese mundo, así es el mundo del comercio. Una cosa de engaños muchas veces allí. Y él se aburrió y dijo, Dios mío, estoy aburrido de esto. Y Dios le dice, versículo 3 del capítulo 31. Entonces el Señor viene a Jacob y le dice, vuélvete a la tierra de tus padres, a tus familiares, que yo estaré contigo. Yo no sé usted qué hubiera pensado. O sea, Dios viene y le dice, vuelve a la tierra de tus padres, ve donde tu hermano, ve donde tu madre, que yo voy a estar contigo. Uy, venga. Uy. Señor, ¿en serio? Después de todo lo que yo le hice, yo voy allá y me matan. Pero el Señor por eso le dice, vuelve, que yo, ¿qué dijo el Señor? ¿Cuál fue la promesa? Yo estaré contigo. Porque yo creo que si Dios no le dice que yo estaré contigo, Jacob no vuelve. Porque Jacob sabía que volver era firmar su sentencia de muerte. Ahora yo te quiero decir algo, entiende que por muy lejos que estés tú y hayas tratado de escapar de tus rencores y de tus heridas, el Señor tarde o temprano te llevará a confrontarlas y te dirá lo mismo que Jacob, vuelve donde tal persona y sana tu pasado, sana tu problema, restaura esa relación, pide perdón. Y eso no es fácil. Eso no es fácil porque hemos estado por años huyéndole a ese momento. Pero el Señor por su amor no nos dejará cargar más con ese peso del resentimiento, porque el Señor quiere que nosotros tengamos corazones sanos y restaurados. El Señor quiere que sus hijos tengan corazones sanos y corazones restaurados. La Biblia dice en Romanos 13 del 7 al 8, paguen a todo lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban a nadie nada excepto el amarse unos a otros. Uy, qué versículo, qué profundidad. Saben, hermanos, el rencor es una deuda que un día tarde o temprano vamos a tener que saldar. La falta de perdón es una deuda que tenemos con alguien que tarde o temprano vamos a tener que, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Vamos a tener que ir a sanar esa relación, a enfrentar ese dolor del pasado. Jacob entonces parte a su encuentro por Esaú, pero Jacob parte muy temeroso y Jacob entiende que ya no puede hacer las cosas en sus fuerzas, que él necesita al Señor. Y a partir de este momento vemos a un Jacob profundamente metido con el Señor, a un Jacob que empieza a entender la gracia de Dios. Miren los versículos siguientes. Versículo 9 del capítulo que estamos leyendo, el 32, del 9 al 12, dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a la tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Mire tan tremendo esto, menor soy que todas tus misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado yo pasé este Jordán, y ahora estoy entre dos campamentos, entre el campamento de Esaú y entre el campamento de él. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo, no venga acaso él y me hiera a la madre con sus hijos. Tú has dicho, tú has prometido, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no puede ser contada. Y durmió aquella noche en ese lugar y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano. ¿Saben que Jacob empieza a entender aquí algo? Jacob dice, Señor, toda la vida he batallado en mis fuerzas, toda la vida he engañado, toda la vida he salido adelante y he hecho lo que quiero porque he sido un engañador y me he apoyado en mis habilidades. Pero a partir de ese momento mis habilidades no me sirven para nada. Mi hermano me puede matar y lo único que me puede salvar de la mano de mi hermano es tu gracia. Con tanta gracia y favor que me has tratado, tú dijiste, Señor, que me seguirías haciendo bien, que bendecirías mi vida.
Líbrame, Señor, porque le temo a mi hermano Esaú, no sea que venga y hiera a la madre con sus hijos. Él estaba con toda su familia. Y saben, Esaú venía con 400 hombres. El campamento de Esaú estaba cerca. Entonces Jacob empieza a orar desesperado: Señor, necesito tu gracia. Hermano, es que solo la gracia del Señor nos puede ayudar a sanar esto. Tú puedes decir: pastor, pero es que usted me está diciendo que yo vaya y hable con mi papá, que yo vaya y hable con mi hermano. Tú no sabes lo que pasó. Yo no sé lo que pasó tal vez, pero sí sé que si tú oras, la gracia del Señor te va a ayudar a sanar eso. Si tú clamas al Señor, el Señor te va a dar un corazón humillado, porque solo con un corazón humillado, dependiente de la gracia de Dios, tú vas a poder sanar esa relación. Tú tienes que llegar donde esa persona con un corazón humillado, no herido, con un corazón donde tú le digas: ¿sabes qué? Yo quiero que me perdones. Un corazón humillado. Yo valoro más la relación. Yo te amo, papá, yo te amo, mamá, yo te amo, hermano, y yo quiero que sanemos esto. Quiero que me perdone y yo te perdono. Tú no puedes llegar con un corazón altivo: bueno, aquí yo vengo a ver qué es lo que va a pasar, porque usted me hizo algo muy duro. No, usted tiene que llegar, porque solo un corazón humillado puede producir una sanidad en la relación. Hermano, lo más tenaz es que después de esa oración Jacob duerme allí, y aquí es donde viene la famosa escena donde Jacob pelea con el ángel en Peniel. ¿Ustedes la han leído? Que Jacob pelea toda la noche con el ángel de Jehová. Jacob duerme allí y se le aparece el ángel de Dios, y toda la noche él está con Dios peleando, hasta que Dios dice que le rompe una coyuntura y él empieza a cojear y le dice: no te vayas, bendíceme. Y el ángel le dice: ¿cómo te llamas? Y él dice: me llamo Jacob, engañador. Toda la vida he sido un engañador, toda la vida he hecho daño, he usurpado. Y le dice el Señor: no te llamará más tu nombre Jacob, nunca más serás un engañador. De ahora en adelante tu nombre será Israel. Esa noche Jacob aprendió que lo que él iba a lograr en la vida ya no era por las habilidades de engañador y usurpador que tenían, sino que de ahora en adelante su vida iba a estar apoyada en la gracia de Dios, y que lo que él iba a hacer no era por sus méritos, sino por la gracia del Señor. Ese día Dios trató profundamente, quebró su coyuntura para que Jacob entendiera que él no podía en sus fuerzas seguir viviendo la vida, sino que necesitaba de la gracia y el amor del Señor en su corazón. Mis hermanos, viene entonces después de eso el reencuentro, capítulo 33, versículo del 1 al 3, y vamos cerrando la historia. Jacob se prepara para ir al encuentro ya. Después de esa batalla con el ángel de Dios, Jacob totalmente cambiado, ya ahora Israel se prepara para encontrarse con su hermano. Y mire lo que pasa: alzando sus ojos, versículo 33, él miró y aquí que Esaú viene con 400 hombres. Entonces él reparte los niños. Mire lo que hace, por favor, mire lo que hace. Él reparte los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas, porque eso fue otra ollita. Tuvo hijos con Lea, con Raquel y con las siervas. ¿Ah? ¿No le parece? Y empezó a repartir los hijos con sus mamás. Primero dice: y puso las siervas y a sus niños adelante. Oiga. Luego a Lea, la más feita, ¿recuerdan? Y sus hijos adelante. Y luego la más bonita, la que él siempre amó, a Raquel y a José, el último, el menor, los puso de últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Tremenda escena, ¿no? Venga, ¿usted no nota algo raro aquí? Ponen las siervas adelante con los hijos adelante, como quien dice: si nos van a matar, que los maten a ellos primero y de pronto nosotros alcanzamos a huir. ¿Eso no le recuerda a alguien? A un, ¿qué sería? ¿El tatarabuelo? ¿Eso no le recuerda a Abraham, que cuando se encontró en problemas tiró su hijo y su sierva al desierto? Si aquí tiene que morir alguien, que mueran ellos. Está repitiendo los patrones de su familia. Pone a José de último. ¿Por qué? ¿Qué tuvo Jacob con José? Preferencia. Siempre por encima de sus hermanos. Jacob prefirió a José, el hijo menor, toda la vida. Por eso hubo tanto conflicto interno entre los hermanos. ¿Eso no le recuerda algo? A la niñez que él vivió de preferencias. Y es que los patrones de pecado en la familia se repiten
Porque los niños crecen aprendiendo un modelo pecaminoso de comportamiento. Si nosotros no rompemos los patrones que hemos adquirido, ese patrón se va a repetir en nuestras generaciones, porque es lo que ellos aprenden en su inconsciente, en su subconsciente. El pecado se aprende, el pecado se repite. Si no se rompe, si no enseñamos otra manera a nuestros hijos, ellos van a sufrir las mismas luchas que nosotros sufrimos, porque lo van a ver en nuestra casa, en nuestro hogar. Aquí vemos un Jacob muy temeroso haciendo todo esto, porque habían 400 hombres y un hermano furioso, según él, ahí delante de él. Y luego él pasa adelante y se inclina 7 veces antes de llegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, hasta que llega delante de él. Eso para los judíos era un símbolo de profunda reverencia y respeto por la otra persona. Jacob le está diciendo: hermano, yo te respeto. Si antes no te respetaba, si antes no te valoraba, ahora he aprendido a respetarte. Y llegó delante de Esaú. ¿Usted qué cree que hizo su hermano Esaú cuando vio eso? Si usted hubiera sido Esaú, usted tiene 400 hombres, y usted tiene ahí la persona que le quitó la herencia, la bendición, que le robó todo, que le hizo la vida imposible. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Qué hizo Esaú? Algo maravilloso ocurre, versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó, y los dos lloraron. Esaú, cuando vio a su hermano, corrió hacia él y lo abrazó y le dijo: hermano, yo te amo. Hermano, tanto tiempo esperando verte de nuevo. Lo abrazó, lo besó, y los dos, ¿qué? Lloraron. El Señor permitió la reconciliación. El Señor permitió la restauración. En algún momento Esaú ya había perdonado a Jacob. Ya lo había perdonado, porque cuando lo encontró lo abrazó y lo besó. Así que cuando Dios estaba trabajando en Jacob, Dios en su soberanía también estaba trabajando en Esaú. El Señor estaba trabajando en ambos corazones para producir la restauración. Y es que cuando tú oras al Señor para que sane las relaciones, Dios va a estar trabajando en tu vida para permitir que tu corazón se humille, pero también para permitir que el corazón de la otra persona se pueda humillar. Por eso necesitamos bañar este proceso de oración, para que sea la gracia del Señor sanando las relaciones quebrantadas. Esaú lo perdonó y en ese momento ambos fueron restaurados. La relación de muchos años empezaron a vivir lo que por muchos años no vivieron: una verdadera relación entre hermanos, una relación de amor. Hermanos, solo el perdón es la única arma contra el rencor. Lo único que puede librarnos del rencor, de ese cáncer del rencor, se llama perdón. Quiero concluir con esto. Jesús dijo: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón es algo que necesita nuestra atención diaria. El perdón es algo que tenemos que hacerlo todos los días. Escuche, y más en nuestros hogares, más en nuestra casa, más entre los esposos, entre los padres y los hijos, por la convivencia tan cercana que tienen, porque somos pecadores que están conviviendo juntos, y nuestras luchas, nuestro pecado se van a encontrar dentro de la casa. Nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra altivez, nuestro yo, nuestro ego se van a encontrar dentro del hogar y se van a herir unos a otros. El hogar es lo más precioso que hay, pero también es un centro de restauración, donde el Señor trabaja a corazón abierto en el pecado de cada uno. Nuestros pecados se encuentran en los hogares. Por eso, si las relaciones dentro del hogar no están bañadas de gracia y de amor, los hogares no van a poder permanecer. Nosotros siempre tenemos una idea equivocada, a veces de soltero: el día que yo me case y yo me caso con una cristiana, uy, eso va a ser maravilloso, un mundo ideal, un mundo ideal. No, no es un mundo ideal. Va a ser muy lindo, va a ser maravilloso, pero va a ser dos pecadores redimidos por la gracia del Señor, pero que todavía tienen luchas y conflictos que se van a encontrar en el hogar, y que necesitan tener una vida bañada de amor
de gracia y de misericordia, que necesitan tener un perdón constante. Por eso el apóstol Pablo dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no dejen que el rencor se anide, no dejen que pase un día usted con ese rencor, pídanse perdón. Esposos que están aquí, el perdón es una constante diaria, el amor, nuestra relación tiene que estar bañada de gracia. A veces somos muy exigentes, a veces exigimos mucho por ese deseo que tenemos de tantas cosas, y exigimos tanto que terminamos partiendo nuestras esposas, partiendo a nuestros hijos. No, necesitamos tener un corazón lleno de gracia. Yo tuve que entender esto. Necesito tener un corazón lleno de gracia en mi casa, un corazón lleno de amor con mi esposa, con mi hija, para que ellas puedan ver el amor de Dios fluyendo a través de mí, la gracia de Dios. Porque miren, si ustedes, padres, reflejan a Cristo, la gracia de Cristo, el amor, el perdón de Cristo, sus hijos van a ver eso, y sus hijos van a aprender lo que es un hogar lleno de gracia. No un hogar tan lleno de tanta exigencia y de tanto conflicto, sino sí se exige, hay normas, hay disciplina, pero si algo tiene nuestro hogar es la gracia del Señor, es el perdón del Señor, es el amor del Señor. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Saben? Y hay un versículo que para mí es el versículo más impactante de toda la historia, y es el siguiente. Ahí el capítulo 33, el versículo 10, cuando ellos se encuentran y Esaú lo perdona, miren lo que dice Jacob. Y dijo Jacob, porque Esaú no le quería recibir los regalos: no, yo te ruego que si he hallado gracia a tus ojos, acepta mi presente, acepta mi regalo. Ojo a esto: porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Porque cuando vi tu perdón, Esaú, cuando vi tu amor, es como si hubiera encontrado a Dios mismo delante de mí. ¿Saben, hermanos? Porque cuando nosotros perdonamos es cuando más nos parecemos a Dios. Oremos.